terminemos por un enlace ya para que puedan verla. Listo. Entonces, comencemos con este ejemplo, ¿no? Este también fue un examen o un modelo de examen final de hace pocos semestres, ¿no? Este es el más sencillo que le puede tocar. Dice lo siguiente. Plantear las ecuaciones que resuelven la hiperelasticidad del sistema estructural mostrado en la figura, ¿no? Entonces, cuando nos dice plantear las ecuaciones que resuelven la hiperelasticidad del sistema estructural mostrado en la figura, solamente nos está pidiendo que realicemos las tres primeras partes del ejercicio, ¿no? O sea, nos está pidiendo, aquí ya le tengo un ejemplo ya hecho, para que vean más o menos qué nos pide. Aquí nos está pidiendo esto, ¿no? Cuando nos dice plantear las ecuaciones, nos está pidiendo que determinemos la ecuación 1, que es la ecuación de compatibilidad de formaciones, ¿no? Esa nosotros la encontramos en la parte geométrica. Primero nos pide esto. La segunda ecuación que nos pide se encuentra en la parte estática, ¿no? Que es la ecuación de equilibrio estático. Está aquí, ¿no? Y ya vamos a ver cómo la vamos a determinar. Y por último, para esa orden nos pide estas ecuaciones físicas, ¿no? O sea, la ecuación de deformación de cada barra, para cada barra, ¿no? 3 y 4. Entonces, el enunciado que nos dice plantear las ecuaciones que resuelven la hiperelasticidad del sistema. No nos está pidiendo que la resolvamos, solamente nos dice que indiquemos cuáles son esas ecuaciones. Entonces, solamente tenemos que plantear esta ecuación 1, esta ecuación 2, que es en la parte geométrica y la parte estática, y estas ecuaciones 3 y 4, ¿no? Entonces, no nos está pidiendo que hagamos la parte final, no nos está pidiendo eso. Entonces, si la orden dice plantear las ecuaciones para resolver la hiperelasticidad del sistema, solamente tenemos que resolver el ejercicio hasta la parte física, ¿no? Solamente hasta ahí. Nos está pidiendo solo la parte inicial del ejemplo, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer eso. Solamente vamos a plantear las ecuaciones de compatibilidad, ¿ok? Listo. Entonces comencemos por la parte geométrica. Ya. Para la parte geométrica, primero tenemos que analizar cuál es el tipo de chapa que nosotros tenemos en la estructura. Entonces, hagamos un recuerdo de los tipos de chapa, ¿no? Se lo voy a poner aquí. Entonces, en este apartado, ¿no? Hay dos tipos, o las chapas rígidas. Chapa rígida es esta figura en color plomo. Es un elemento que solamente se desplaza, no se deforma, es decir, que no se dobla, solamente se desplaza con respecto a un punto, ¿no? En este caso, fíjense, ahorita lo vemos exactamente a qué es lo que me refiero, ¿no? Entonces quiero que se fijen lo siguiente. Ustedes van a encontrarse en los distintos tipos de ejercicios dos situaciones. Primero se van a encontrar una chapa rígida, tal como lo ven aquí, la cual solamente va a estar sostenida por barras elásticas, ¿no? Solamente va a estar sostenida por barras elásticas, así. Las barras elásticas pueden tener cualquier forma, ¿no? Pueden estar perpendiculares a la chapa, pueden estar inclinadas a la chapa, etcétera, ¿no? De esta forma, ¿no? O sea, la posición de las chapas, de las barras elásticas, perdón, pueden ser cualquiera. Pero ¿qué caracteriza a este primer caso? La caracteriza de que solamente la chapa, esta chapa de aquí, solamente está sostenida por barras elásticas, ¿no? Este es el primer caso. Si quieren, llamémosle caso 1. ¿Okay? Caso 1. Caso 1. Ese es el primer caso. Ahora, hay un segundo caso, que es el que nosotros vamos a abarcar ahora, ¿no? Que es en el que en la chapa rígida, tal como lo ven aquí, copiémoslo esto si quieren, tal como lo ven aquí, está sostenida por barras elásticas, ¿no? Pero quiero que vean la diferencia de que
entre el caso 1 y el caso 2, el caso 1 solamente está sostenida por barras elásticas, puras barras elásticas, es decir, no hay apoyos fijos conectados a la chapa. Mientras que en el caso 2 también está conectado con barras elásticas, pero existe al menos un apoyo fijo que está conectado a la viga, ¿no? Fíjense, este de aquí, este que vemos aquí. Existe al menos un apoyo fijo que está conectado. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el caso 1 que no pasa en el caso 2? ¿O por qué lo clasifiqué de esa manera? Yo le digo sencillo, por la siguiente razón, que una vez que yo vayámonos con el caso 1, que cuando yo aplique cargas, puede ser cualquier tipo de cargas, puntuales, distribuidas, no importa, ¿no? No importa. A esta chapa, ¿qué va a pasar aquí? Es que esta chapa rígida, como solamente está sostenida por barras elásticas, esta chapa, luego de aplicarle carga, se va a desplazar, pero quiero que vean que esta chapa se va a desplazar libremente a lo largo de la vertical, ¿no? A lo largo de su posición en el eje Y. O sea, puede desplazarse hacia abajo con una cierta inclinación, o puede desplazarse hacia arriba con otra inclinación a la derecha, no importa hacia donde yo la incline, puede ser a cualquier lado, ¿no? Pero el desplazamiento de las chapas que solamente están sostenidas por barras elásticas es libre, ¿no? Fíjense, o sea, no hay ningún punto fijo que sostenga la chapa rígida, es absolutamente libre. No pasa lo mismo con el caso 2, que tenemos aquí en el caso 2 un apoyo fijo. Entonces aquí ya entramos en el ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este caso 2? O sea, ¿qué pasa cuando mi chapa rígida, que es esta de aquí, la ABCD, tiene en uno de sus extremos, o inclusive en medio de ella, un apoyo fijo? Cuando hay un apoyo fijo y yo someto a cargas esta estructura, esta chapa va a girar, pero va a girar con respecto a el apoyo fijo, ¿no? Fíjense. Esta chapa inicialmente estaba así, ¿no? Inicialmente estaba así. Puede ser que por las cargas esta pequeña chapa gire. ¿En qué sentido? Puede ser que gire así en sentido antihorario y que quede deformada en esta posición. O como este otro caso, ¿no? Que estaba inicialmente así, recta, y que una vez que yo le aplique cargas a esta chapa, puede ser que esta chapa rígida gire en sentido horario, ¿no? O sea, son las dos únicas posibilidades de giro que tiene esta chapa, que está apoyada a un apoyo fijo, ¿no? Entonces, cualquiera de esas dos posiciones. ¿Por qué explicamos esto? Esto consiste, o esto nosotros tenemos que verlo bien en la parte geométrica. Entonces, ¿en qué consiste la parte geométrica para este tipo de ejercicios hiperestáticos? ¿No? ¿En qué consiste? La parte geométrica me dice que yo tengo que proponer para mi chapa un estado final, ¿no? Un estado final coherente. Hagamos la diferencia entre lo que estamos diciendo ya para que todos lo entiendan. Hay una posición a la que nosotros llamamos estado inicial. Entonces, tal como nos lo da el ingeniero el ejercicio, la chapa, se le llama estado inicial, es decir, la posición de la chapa rígida A, B, C, D antes de que se desplace, ¿no? Debido a la deformación de las barras o a las cargas que está sometida la estructura, ¿no? Esta es la posición inicial. Y una vez que yo deforme la chapa rígida, o sea, se desplace, esta chapa va a adquirir un estado final, ¿no? ¿Cuál es? En realidad no lo sé, pero lo que yo sí puedo saber es cuáles son los posibles estados finales que puede tener mi chapa. Como estamos hablando de una chapa apoyada a un apoyo fijo, sabemos que las dos únicas posibilidades de estado final que tiene esta chapa es que gire con respecto al apoyo fijo, ¿no? Que la primera posibilidad sería que gire en sentido antihorario, como lo ven aquí,
con respecto a este apoyo fijo. Y la segunda posibilidad o estado final propuesto 2 sería que gire en sentido horario, ¿no? Entonces, mi chapa puede terminar en cualquiera de estas dos posiciones. A estas dos posibilidades coherentes se le llama estados finales, ¿no? Entonces, en la parte geométrica, lo primero que tengo que hacer es elegir cuál de estos dos estados finales va a ser con el que yo voy a trabajar, ¿no? ¿Con cuál trabajo? Con cualquiera de estos dos, ¿no? Cualquiera de estos dos son mis estados finales con los que yo puedo trabajar, pero tienen que ser estados finales coherentes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es un estado final que no sería coherente? Por ejemplo, hay algunos que hacen esto, agarran y dicen, aquí está mi chapa rígida, ¿no? Aquí la dibujan, este sería el estado inicial de la chapa, ¿no? Así, aquí está la chapa. ¿Y cuál es la lógica cuando uno tiene un apoyo fijo? Que la chapa gire con respecto al apoyo fijo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las dos únicas posibilidades? Uno sería que gire y quede en esta posición, ¿no? Y la otra posición sería que quede en esta posición, ¿no? Así. Hay algunos que hacen esto, ¿no? Que es lo que ahorita les voy a mostrar. Hay algunos que hacen lo siguiente, ¿no? Agarran y dicen, a ver, mi estado final va a ser este de aquí. Voy a trazar este punto así y este otro punto lo voy a trazar así, ¿no? Y aquí comienzan a hacer los rectángulos de desplazamiento, ¿no? Eso está mal, esto está mal. Esto no se hace. Es un error de concepto. ¿Por qué? Porque fíjense dónde está su chapa. Si este es el punto de la chapa CD, fíjense dónde lo puso su punto D. Lo puso aquí, ¿no? Aquí en D'. Y si esto es B, fíjense dónde está su punto final B. Aquí, ¿no? En B'. O sea, fíjense, aquí está una parte de su chapa en su estado final. Y aquí está otra parte de su chapa en su estado final, ¿no? O sea, está rompiendo la chapa en dos partes. Y eso no se hace, es una chapa rígida, ¿no? O sea, no se puede romper. Tiene que estar siempre unida. Tiene que estar unida como un solo cuerpo, ¿no? Entonces, eso está mal. Conceptualmente está mal y eso el ingeniero lo observa en el examen. Entonces, ¿cuáles son los dos? Eso sí sería, como les comentaba, un estado final que no es coherente, o sea, que no va de acuerdo a la lógica, a lo coherente, ¿no? A lo que es correcto. Entonces, la lógica me dice que cuando yo tengo un apoyo fijo, la chapa o el estado final de la chapa va a ser aquel que haga que la chapa gire con respecto a ese apoyo fijo, ya sea en sentido antihorario o en sentido horario, tal como lo ven aquí. ¿Cuál elijo para hacer mi cálculo? Cualquiera de los dos, porque los dos son estados finales coherentes, ¿no? Ya elijo si quiero la opción 1 o la opción 2, no importa cuál elija, ambos me tienen que dar el mismo resultado. Entonces, yo voy a elegir a ver el 1, digamos, ¿no? Voy a trabajar con este, ¿no? A ver, trabajemos con este, a ver cuánto nos da. Cuánto nos da, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Entonces voy a agarrar y voy a borrar, ¿no? Como ya sé cuál es con el que voy a trabajar, voy a agarrar este estado final que no voy a usarlo, lo borro y trabajo con este, ¿no? Con este que acabo de escoger. Entonces listo, ya escogí cuál es mi estado final propuesto, ¿no? Con el que yo he elegido trabajar. Y lo dejamos ahí. Siguiente paso, ya elegí mi estado final, ¿no? Este es mi estado final. Ahora tengo que trasladar mis barras elásticas, ¿no? Ese es el siguiente paso, trasladar las barras elásticas con las que voy a trabajar. Comencemos primero con la barra 2, ¿no? Fíjense que las barras tengo que colocarlas en la posición donde estaban, ¿no? En la posición donde yo las dejé. No la estoy conectando a la chapa rígida todavía, ¿ok? Esto lo vamos a hacer más pronunciado. Sí. ¿Ok? Entonces, así me quedó mi chapa rígida ya girada.
Entonces ahí quedó mi barra 2 y mi otra barra 1 quedó en esta posición. Conectada más o menos en esta posición, ¿no? Listo. Quiero que vean algo. ¿Cuál era la posición inicial de mi chapa rígida? Mi chapa rígida inicialmente estaba aquí, ¿no? O sea, conectaba a mi barra 2 y conectaba a mi barra 1, ¿no? O sea, fíjense, en este punto, en ese estado inicial, EI, la chapa estaba unida o unía a la barra elástica 1 y unía a la barra elástica número 2, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando yo giré la chapa, la giré en sentido antihorario, ¿qué va a pasar con las barras elásticas? Las barras elásticas, por lógica, tienen que seguir unidas a la chapa rígida, tanto en el estado inicial como en el estado final. Entonces, ¿cómo hago para que estas barras sigan unidas al estado final, a la chapa en su estado final? Entonces, la respuesta es, yo tengo que ya sea alargarla o acortarla, ¿no? Alargarla o acortarla. Para ello, voy a traerme de aquí de la otra diapositiva unos pequeños vectorcitos que van a representar mi desplazamiento y mis deformaciones de los puntos, ¿ok? Entonces vamos a ver en qué consiste este pequeño trabajo, ¿no? De deformar las barras. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo traigo aquí como paleta y vamos a comenzar a trabajar. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a agarrar, comencemos para la barra 2. Fíjense aquí para la barra 2. La barra 2 voy a comenzar a aplicarle un delta L, ¿no? Que es este que está aquí. A eso se le llama la deformación de la barra, ¿ya? Se le llama delta L. Con esa se le representa, con esa simbología es con la que se le representa. Delta L. Y ya en el subíndice se coloca el número de la barra, ¿no? Como pueden ver aquí. Delta L2. Ahora, este vector delta L siempre va a ir en el punto donde unía la barra elástica, donde se unía la barra elástica con el estado inicial de mi chapa rígida, ¿ok? En este punto. Entonces, inicialmente esto queda ahí, ¿no? Ahora yo tengo que ver a mi conveniencia si yo tendría que alargar la barra, siempre fíjense en la dirección de la barra. Tengo que ver si es conveniente alargar la barra, así, alargarla, o acortarla, ¿no? En el sentido opuesto. Puede ser que mi delta L acorte mi barra o puede ser que mi delta L alargue mi barra. Ahora, ¿cómo sé si tengo que alargar o acortar? Sencillo. Yo tengo que, antes de plantear los delta L, primero plantear mi desplazamiento, ¿ya? Lo importante es que ya sabemos cómo es esto del delta L, ¿no? Es un alargamiento o un acortamiento. Entonces, fíjense lo siguiente. Para ello, para plantear bien ese delta L, nos sirven lo que son los desplazamientos, ¿no? Estos desplazamientos que vamos a simbolizar con un color verde, ¿ok? Con un color verde. Trasladamos aquí los puntos de mi chapa para poder ubicarnos mejor la posición de cada punto de la chapa. A, B, C, D. Este es el punto A. Este es el punto B que conecta la barra 1. Punto C que está en la esquina de la chapa y punto D que está en el punto del apoyo, ¿no? Entonces fijémonos en lo siguiente. ¿Qué es el desplazamiento? Estos desplazamientos que ven aquí. Los desplazamientos, estos desplazamientos, que yo los represento mediante esta simbología, los desplazamientos siempre son perpendiculares a la chapa, ¿no? Perpendiculares a la chapa. Por ejemplo, yo quiero hallar el desplazamiento vertical de este punto A, ¿no? Los desplazamientos siempre están desde el estado inicial hasta el estado final, ¿ok? Por ejemplo, yo quiero hallar cuánto es el desplazamiento de este punto A. Sería, fíjense, el vector va desde el estado inicial de mi chapa rígida
hasta el estado final. A esto yo le llamo desplazamiento del punto A, ¿no? Desplazamiento, abajo coloco el punto y arriba coloco la dirección en la que va ese desplazamiento. Fíjense, el desplazamiento en este caso está yendo en dirección vertical, ¿no? Dirección vertical. Es por eso que yo le llamé desplazamiento vertical del punto A, ¿no? Lo mismo con el punto B, si es que quiero hallarlo, ¿no? ¿Cuánto se desplaza el punto B? Se desplaza desde el estado inicial, o sea, desde este punto hasta el estado final de la chapa, ¿no? Que es el punto que yo propuse que la chapa se deforme, ¿no? O se desplace. A esa distancia le llamo desplazamiento vertical del punto B. Pasa lo mismo con el punto C, ¿no? Que es con el que yo estoy trabajando ahora. Agarro y yo digo, trazo un vector o una recta que une dos puntos desde el estado inicial de mi chapa rígida, que es este, ¿no? Este es el punto, estado inicial, hasta, o una perpendicular, hasta el estado final donde quedó el punto C, ¿no? Fíjense, el punto C se posicionó en esta posición, ¿no? Quedó en esta posición. A esto yo le llamo desplazamiento horizontal del punto C. Horizontal del punto C, ¿no? Quedó el punto C en esa posición. Si no lo pueden ver, también aquí los puntos los pueden representar con una pequeña comilla, ¿no? Es decir, el punto A inicialmente estaba en esta posición o en el estado final y se movió a ¿dónde? Hasta un punto A', ¿no? Que es el mismo punto A, pero en el estado final de la chapa. Lo mismo con este punto B. Este es el punto B en el estado inicial de mi chapa rígida, ¿no? Se movió a un punto B', que es el mismo punto B, pero en el estado final de la chapa rígida, o sea, es el punto B ya desplazado, ¿no? Lo mismo con el punto C, este es el punto C en el estado inicial de la chapa rígida, se movió hasta un punto C', que es la posición de la chapa después de haber desplazado mi chapa rígida, ¿no? Y el punto D no se mueve, ¿no? Porque es un apoyo fijo. Entonces podríamos decir que el punto D va a ser igual al punto D', ¿no? Porque este punto no se mueve. Listo. Ahora sí, una vez teniendo aquí los desplazamientos ya planteados, ya puedo comenzar a plantear mi delta L, ¿no? Los delta L. Entonces vamos aquí con la barra elástica 2, ¿no? Como les decía, esta barra elástica 2 solamente puede o alargarse o acortarse, ¿no? O acortarse, o alargarse o acortarse. Entonces yo tengo que ver hacia qué posición a mí me conviene alargar o acortar esta pequeña, esta pequeña barra, ¿no? Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Yo identifico si se tiene que alargar o acortar de la siguiente forma. Este delta L2, tiene que la misión de alargarse o acortarse tal que llegue hasta el estado final o al punto final de la chapa donde se aplica. Por ejemplo, este delta L, fíjense, está aplicado ¿en dónde? En el punto C, ¿no? Tiene que llegar este delta L hasta el punto C', ¿no? Hasta el punto C'. Entonces, yo en este caso tengo que alargar esta barra elástica y con una perpendicular, llegar hasta ese punto C, ¿no? Y se lo coloco en línea segmentada. ¿Ok? Ahora muchos dirán, ¿y por qué sacaste una perpendicular? Ahora les explico lo siguiente, ¿no? Esto de este pequeño caso o relación que hay entre los desplazamientos y las deformaciones. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente. Ustedes se van a dar cuenta que cuando hay un desplazamiento aplicado en el punto C y hay una deformación delta L aplicado en el mismo punto C, ¿no? Y ambos evidentemente no van a tener la misma dirección, o sea que uno va a tener un gran ángulo de inclinación con la horizontal y el otro también un ángulo distinto, va a existir una pequeña relación geométrica. Es decir, que ambos siempre van a tener
la siguiente propiedad, ¿no? Ambos van a formar lo que se conoce como un triángulo rectángulo, ¿no? Ambos elementos de desplazamiento, ¿no? Siempre van a formar un triángulo rectángulo. Ahora, ¿qué es lo curioso de este triángulo rectángulo? Es lo siguiente, ¿no? Es que en los triángulos rectángulos que se forman entre los desplazamientos y las deformaciones, los desplazamientos, que es el que está representado con color azul, eso se llama desplazamiento, siempre va a ser la hipotenusa de este triángulo de deformaciones, ¿ya? Siempre va a ser la hipotenusa. Entonces, eso es algo que nosotros no nos tenemos que olvidar, ¿ya? Porque eso es sumamente importante y sí que nos va a variar el resultado a la hora del examen, ¿no? Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. Entonces, si quieren, aquí se los anoto, ¿no? En el triángulo de desplazamientos, las deformaciones delta L siempre van a ser catetos. Cualquiera, ¿no? Ya sea cateto opuesto, adyacente, no importa. Pero siempre van a ser catetos del triángulo de desplazamiento. Siempre. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado. Y los desplazamientos, que son estos de aquí, siempre van a ser la hipotenusa. Los delta L siempre van a ser los catetos, ya sea en esta posición de aquí o en la vertical. Pero los desplazamientos siempre van a ser la hipotenusa. ¿Okay? Esto es una norma, es una regla que siempre se cumple, ¿ya? Y que tienen que recordar a la hora de resolver ejercicio. Entonces, eso es lo que pasó aquí. Fíjense, yo con la delta L, como evidentemente la delta L no puede tocar el punto C', no lo puede tocar porque el delta L solamente se desplaza a lo largo de la posición de la barra. Entonces no me queda otra que llegar hasta el punto C', que es este de aquí, mediante una perpendicular, bueno, una perpendicular. Entonces, esto que ven aquí es un triángulo rectángulo, ¿no? Es un triángulo rectángulo. Esto lo enviamos al fondo. Y listo. Ya tenemos esa primera relación. ¿No? Entonces va a pasar exactamente lo mismo, como pueden ver, con esta barra número 1, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. Entonces yo hago exactamente lo mismo para esta barra 1. Aplico un delta L, ¿no? Un delta L en la posición de la barra 1. Así, ¿no? De esta forma. Entonces yo tengo que ver si a mí me conviene que esta barra 1 acorte, o sea, se desplace en acortamiento a lo largo de su longitud, o se alargue, ¿no? O se alargue de esta forma. Se acorte o se alargue. ¿Cómo sé si tiene que acortar o alargarse? El delta L tiene que llegar hasta el estado final de mi chapa rígida, ¿no? Hasta el estado final. Entonces, fíjense, a mí me conviene que alargue, ¿no? Que se alargue para que con la perpendicular, ese punto B donde está aplicada mi delta L, llegue al punto B', ¿no? Llegue al punto B'. Y quede en esta posición. ¿Ok? Y quede en esta posición. Y listo, fíjense, sabiendo que los delta L, este sería mi delta L1, ¿no? De mi barra 1, delta L1. Y sabiendo que los delta L siempre van a ser catetos en mi triángulo rectángulo de mi triángulo de formación, ¿no? Me queda en esta posición. Listo, ya tenemos casi planteada toda la figura de mi parte geométrica, ¿no? Fíjense cómo nos quedó en esta posición, ¿no? Ya tenemos el estado inicial, el estado final, y ya hemos desplazado los delta L, o sea, las deformaciones estas en color rojo, de mis barras elásticas, ¿no? Conectando todos los desplazamientos de todos los puntos que giraron en mi chapa rígida. ¿Qué más nos falta? Nos falta colocar estos datos de ángulo. Estos triángulos rectángulos tienen que tener un cierto ángulo que nos indiquen cuál va a ser esa inclinación que va a tener
o el dato que nos va a faltar aquí para que nosotros podamos relacionar los delta L con los desplazamientos verticales de cada punto, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto valen estos ángulos, ¿no? Uno de los ángulos que tiene mi triángulo rectángulo, ¿no? Para que con esos datos podamos hacer una pequeña relación trigonométrica y con eso ya plantear la ecuación de compatibilidad de formaciones, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Hasta aquí no sé si alguien tiene alguna duda o pregunta o, o qué tal lo han visto hasta ahora. Está muy bien, auxiliar. Muchas gracias. Ya, perfecto, perfecto, qué bien. Ya, entonces vamos a continuar. Se va a cortar la reunión, chicos. Lo voy a terminar, pero ustedes ingresen al mismo enlace y vamos a continuar con este ejercicio. ¿Listo? Entonces, entremos al mismo enlace para continuar con el ejemplo. ¿Ok? Ya, bueno, ya entraron la mayoría. Yo creo que ya entraron todos. Vamos a continuar ya. Entonces, vamos a ver, vamos a hallar estos ángulos, ¿no? Uno de los ángulos que tiene mi figura, ¿ok? Entonces yo aquí se los acabo de dibujar un poco más grande, aquí en la parte izquierda, los pequeños triángulos ya para que se puedan ver más visibles, ¿no? Para que puedan apreciarlo mejor. Entonces yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, quiero saber cuánto vale este ángulo de aquí, ¿no? Este ángulo tita de aquí y este otro ángulo, a ver, tita de aquí, ¿no? Llamémosle alfa, ya para que no nos chipemos. Para que con esos ángulos yo determine cuánto vale cuál es la relación que existe entre el desplazamiento de ese triángulo y la deformación de ese triángulo. Aquí igual, cuál es la relación con trigonometría del desplazamiento de ese triángulo y de la deformación de ese triángulo. Para ello tengo que saber cuál es ese ángulo de inclinación entre ambos vectores, ¿no? Para cada triángulo. Entonces voy a averiguarlo. Para lo cual me voy a ir aquí a mi figura principal. Esto me va a ayudar. Y vamos a hacer un pequeño truco que vimos en física 1, ¿no? Donde yo agarraba y decía, voy a trazar primero dos ejes principales, ¿no? Con líneas segmentadas. Trazo aquí un eje Y, ¿no? Un eje Y. Y aquí a lo largo un eje X, ¿no? Esto me va a ayudar a guiarme para encontrar los ángulos. Ahora voy a trazar en esta posición un eje a lo largo de la barra, ¿no? O en la posición de la barra. De esta forma en color rojo, que puedo llamar el eje X' si quiero. Y un eje perpendicular a ese eje, ¿no? Un eje perpendicular. Esto recordarán que lo hemos visto un poco en física 1, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, en este pequeño par de ejes solamente tengo un ángulo, ¿no? Este de aquí, que es el ángulo de 20 grados. De 20 grados, ¿no? Entonces, si quiero, ya le llamo 20 grados, ¿no? Está bien. Entonces yo sé que en este otro ángulo de aquí va a estar 70 grados, ¿no? Que es su complemento, ¿no? Para hacer los 90 grados entre el eje Y y entre el eje X, ¿no? Igual, entonces sucesivamente hago eso. Aquí va a haber 20 grados para que entre el eje Y' y el eje X' haya 90 grados, ¿no? Este 20 más este 70 grados. Aquí va a estar 70 grados, que no me importa. Aquí va a estar 20 grados. Aquí va a estar otros 70. Aquí va a estar otros 20. Y así se repite el ciclo, ¿no? Y aquí otros 70. Pero ya encontré
a lo largo de esa circunferencia que marmé, cuáles son los ángulos o en qué posición se encuentra el ángulo de 20 grados. Eso me va a servir a mí para este triángulo rectángulo, ¿no? Fíjense. Fíjense lo siguiente. Yo, por ejemplo, quiero saber, a ver, cuánto vale este ángulo de aquí, ¿no? Este de aquí, entre el delta L1 y el desplazamiento vertical en B, ¿no? Que llamé θ. ¿Ese entre qué ángulo y qué ángulo está? Es este de aquí, ¿no? Este de aquí, porque aquí está mi delta L, delta L1, y aquí está mi desplazamiento vertical en B, ¿no? Aquí está mi desplazamiento vertical en B, y aquí está mi delta L1. Entonces, por lo tanto, yo sé que entre esos dos vectores, de aquí está su perpendicular, ¿no? Entre esos dos vectores hay un ángulo de 70 grados, ¿no? Entonces, θ equivale 70 grados. Listo, ya sé cuánto vale eso, ¿no? Entonces, ese resultado lo puedo anotar aquí, ¿no? Anotémoslo en esta tablita de ángulos. Entonces, θ o este rincón vale 70 grados. Esa es la relación que existe entre ambos vectores para ese primer triángulo. Hagamos lo mismo para este segundo triángulo, ¿ok? Para este segundo triángulo de mi otra barra, ¿no? Borro, borro, borro y borro. Y van a ver que vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Pero con este ángulo de 45 grados, ¿no? Que como van a ver que es 45, en realidad no va a afectar mucho, ¿no? Pero a ver, por deporte hagámoslo para que vean que la relación se cumple, ¿no? Entonces trazamos aquí un eje Y ficticio, Y, y aquí un eje X ficticio, ¿no? En la horizontal. X. ¿Qué más? Trazamos un eje, aquí ya con color rojo, a lo largo de la dirección de la barra elástica, ¿no? De esta forma. Y otro eje, a este llamamos, si queremos, eje X', ¿no? Que es el eje girado. Y otro eje perpendicular al eje X', ¿no? Perpendicular. De esta forma. Al que llamamos Y'. Entonces, encuentro el ángulo que tengo como dato, es este de aquí, fíjense, 45 grados, al que le voy a llamar alfa, ¿no? 45 grados. Entonces, aquí hay un ángulo alfa, aquí no lo hay. Aquí sí hay el ángulo alfa, aquí no lo hay. Aquí sí hay un ángulo alfa, aquí no lo hay. Lo bueno de esta técnica es que siempre es un ángulo sí, el otro no. Un ángulo sí, el otro no, ¿no? Siempre sigue ese patrón. Entonces me fijo cuál es el ángulo de eso que yo necesito en mi triángulo de desplazamiento. Entonces fíjense en qué punto hice esta posición. En este punto C, ¿no? En este punto aquí, en el punto C. Entonces igual me voy al mismo punto C de mi otra figura, que es este de aquí. Y yo digo, ¿cuánto vale este ángulo de aquí? Al que llame alfa. Que está entre el eje X', fíjense, está entre el eje X', que es el eje donde está posicionada la barra, y el eje X, ¿no? Que es este de aquí. Entonces estamos hablando de qué ángulo, de este ángulo, ¿no? Entre el eje X y el eje X', ¿no? ¿Cuánto vale ese ángulo? Vale X. O sea, el complemento de alfa, ¿no? De 45, que sería 45 grados, ¿no? 45 grados. Entonces, borro esto de aquí y en este pequeño triangulito coloco mi respuesta, ¿no? Que entre estos dos vectores o estos dos ejes hay, aquí está, ¿no? 45 grados. Aquí lo coloqué, 45 grados.
Y listo, ya tengo mi relación de ángulos, ¿no? Ya tengo mi relación de ángulos. Entonces, ya no me sirve esto, lo borro, borro. Y ya puedo avanzar ahora con el ejercicio. Esto es, entre comillas, lo más difícil, ¿no? Entre comillas, lo más difícil. Ahora vamos a comenzar a plantear mi ecuación de compatibilidad de información, ¿no? Que es el primer inciso que nos pide el ejercicio. Entonces borremos aquí el estado inicial que ya no nos sirve, solo queremos el estado final, ¿no? Por si quiere lo dejo, ¿no? Por si se chispa. Ya ahí está. Listo. Planteemos la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Plantear mi ecuación de compatibilidad de formación. ¿Qué es la ecuación de compatibilidad de formación? Es una ecuación que me relaciona a los delta L que están unidos a la chapa rígida. Entonces me fijo aquí en mi estado inicial, cuáles son las barras elásticas que están conectadas a la chapa rígida. Está la barra 1, que está aquí, barra 1, que va a tener su correspondiente delta L1, ¿no? Y la barra 2 también está conectada a la chapa rígida, que va a tener su correspondiente delta L2. Entonces yo tengo que hallar una ecuación que me relacione al delta L1 y al delta L2. Puede ser, digamos, 4 delta L1 más 2 delta L2 igual a 0, una ecuación, digamos. Puede ser 3 veces delta L1 menos 2,5 veces delta L2 igual a 0, digamos. O sea, eso es lo que tengo que hallar. ¿Cuál es esa ecuación que me relaciona a mi delta L1 y mi delta L2? ¿Por qué delta L1 y delta L2? Son las deformaciones de las barras elásticas que están conectadas a mi chapa rígida. Ese es el concepto, ¿okay? Ese es el concepto. Para hallar qué tengo que hacer en mi parte geométrica, ¿no? En eso consiste la parte geométrica. En hallar una ecuación que me relacione a los delta L, o sea, las deformaciones de las barras que están conectadas a la chapa rígida. Previamente a plantear esa ecuación, primero tengo que relacionar estos pequeños triángulos mediante funciones trigonométricas, ¿no? O sea, tengo que saber cuánto vale el desplazamiento del, ya sea en B o en C, de estos pequeños, de este pequeño ejercicio, ¿no? Por ejemplo, trabajemos a ver con este pequeño, traigámoslo a este pequeño triángulo delta L1, lo traigo acá, ¿no? Traigámoslo aquí. Entonces, vamos a hacer una relación trigonométrica con ella, ¿no? Entonces, fíjense, por este 70 grados yo digo, voy a sacar o seno o coseno. Pero, ¿cuál utilizo? ¿Seno o coseno? Dependiendo. ¿Cuál es la función trigonométrica que me relaciona ambos vectores, delta L y el desplazamiento? ¿Cuál sería ahí la respuesta? Si es que mi ángulo aquí es 70 grados, ¿no? Coseno. Coseno, ¿no? Entonces, exactamente es coseno, ¿no? Entonces, esa es la función trigonométrica que yo tengo que plantear. Coseno de 70 grados. Igual. Y ahí hago la relación trigonométrica, ¿no? Yo digo, para este triángulo rectángulo, coseno de 70 grados, que sabiendo, recordando esta regla, ¿no? No se vayan a confundir. Que me dice que en el triángulo de desplazamientos, las deformaciones delta L siempre van a ser los catetos. Ya sea el opuesto o el adyacente, no importa. Siempre van a ser los catetos. Y la hipotenusa siempre va a ser el desplazamiento vertical horizontal de un punto, ¿no? Esa es la regla que siempre se debe cumplir. Entonces aquí yo sé ya que los delta L son catetos, ¿no? Entonces yo digo cateto opuesto, coseno de 70 es cateto adyacente, ¿no? Coseno de 70, cateto adyacente. Copio esto. Sobre la hipotenusa, que es el desplazamiento vertical en B. Listo. No lo tengo que dejar ahí. Ahora tengo que despejar, siempre se despeja el desplazamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo lo despejo? Sencillo. Este desplazamiento vertical en B pasa a multiplicar
a este lado, ¿no? Y el coseno de 70 pasa a dividir. Ya estuvo. Es lo único que tengo que hacer. Tengo que hallar la relación trigonométrica, ya sea seno o coseno, dependiendo del caso, y despejar el desplazamiento correspondiente. Ahí acabó. Hago lo mismo para el otro triángulo, para este que ustedes ven acá, ¿no? Este que ven aquí. Lo traigo hacia este lado y hago también esa relación, ¿no? Hago también esa relación. Entonces yo me vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la función trigonométrica que me relaciona a ambos vectores de desplazamiento? Entonces, este es el ángulo de aquí, ¿no? De 45 grados, y analizo cuál es esa función, ya sea seno o coseno, que me va a relacionar estos dos vectores, ¿no? Evidentemente, como han podido ver, la relación vuelve a ser coseno, ¿no? Hay casos en los que es seno, ¿no? Entonces eso tienen que verlo ustedes con cuidado. Entonces, coseno de 45 va a ser cateto adyacente, o sea, delta L2, sobre la hipotenusa, que es el desplazamiento horizontal del punto C. Horizontal del punto C. Listo. Despejamos el desplazamiento horizontal del punto C. ¿Y cómo me queda eso? Desplazamiento horizontal se pasa a multiplicar. Y coseno de 45 pasa a dividir, ¿no? Y me queda la ecuación de esta forma. Listo. Así de simple, ¿no? Así de simple, ya planteé los delta L de cada uno de mis triángulos. Esto llevémoslo aquí arriba. Aquí. Y este triángulo lo bajamos. Ok. Listo. Entonces ya está. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a, ahora, la parte más importante. Una vez que ya terminamos relacionando los triángulos, vamos a relacionar los desplazamientos de mi chapa rígida, ¿no? De mi chapa rígida. Fíjense, aquí hay varios desplazamientos. Tal desplazamiento en A, tal desplazamiento en B, ¿no? Tal desplazamiento en C. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los desplazamientos que voy a relacionar? Sencillo. Solamente voy a relacionar aquellos desplazamientos que contengan a mi delta L. Que contengan a mi delta L. ¿Cuáles son? Son el desplazamiento vertical en B, porque contiene al delta L1, y el desplazamiento horizontal en C, porque contiene al delta L2. Entonces, ¿qué pasa con el desplazamiento vertical en A? No lo utilizo, ¿ya? Es un dato de sobra que lo puedo calcular al final del ejercicio, pero para resolver el ejercicio no me va a servir, ¿okay? Porque no contiene dentro de ese punto ninguna barra, ¿no? Ningún desplazamiento, ninguna deformación, ¿no? Entonces no me va a servir de nada para el cálculo. Solamente trabajo con el desplazamiento en B y el desplazamiento en C. Ahora, aquí viene la parte importante. ¿Cómo las relaciono? Sencillo. Me tengo que fijar cuánto es la cota que tiene cada uno de estos desplazamientos. ¿A qué me refiero con cota? Se van a dar cuenta que cuando ustedes desplazaron la chapa entre el estado final, perdón, entre el estado inicial de la chapa, que es este de aquí, se lo voy a dibujar. Fíjense, entre el punto donde gira la chapa, que conecta a la deformación, desplazamiento horizontal en C. El desplazamiento horizontal en C, que está así, ¿no? Y el estado final de la chapa, que es C', D', C, D y el desplazamiento horizontal en C, que se formó un triángulo, ¿no? Un pequeño triángulo. Todo esto es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Entonces, este triángulo rectángulo va a tener un cierto ángulo de inclinación, al que llamaremos alfa.
¿Ok? Alfa. Entonces, ¿cuál es la altura de este triángulo? La altura de este triángulo, fíjense, siempre va a ser el desplazamiento. Entonces, la altura de este triángulo es el desplazamiento horizontal en C. ¿Cuál es la base de este triángulo? A este llamamos base, ¿no? Eso nos lo da como dato el ejercicio, ¿no? Fíjense, aquí nos lo está dando, que es 2A. Entonces lo copiamos aquí para volverlo a ver. Vale 2A. ¿Cuánto vale A? Es dato del ingeniero, ¿no? Aquí nos lo dio. Nos dio A como 1 metro. Entonces colocamos, en lugar de colocar A, 1 metro, que sería 2 por 1, 2, o mejor dicho, 2 metros, ¿no? 2 metros es la base de ese triángulo en color naranja. Pasa exactamente lo mismo con este otro triángulo, ¿ok? Con este otro triángulo. Entonces, este es el punto B, ¿no? Aquí está el punto B. Este es el punto C, ¿ok? Fíjense, entre el punto C, el punto B, entre estos dos puntos, esta es la base del triángulo, esta es la altura del triángulo, que sería el desplazamiento vertical en C. Vertical en C. Perdón, desplazamiento vertical en B. Y los dos puntos que unen es su hipotenusa, ¿no? Los dos puntos que lo están uniendo. Y este va a tener un ángulo de inclinación también alfa, ¿no? Va a ser igual a este ángulo de inclinación de aquí, ¿no? Alfa. Este es otro triángulo. ¿Ok? Y este pequeño, y la base de este pequeño triángulo va a ser la siguiente. Va a ser también 2A. Copiar, pegar. Y lo colocamos aquí. Aquí abajo. 2A. Es de aquí hasta aquí. Ahora, la pregunta frecuente para este tipo de ejercicio de examen, esto es 2 metros, ¿no? Es la siguiente. Me dicen, ¿por qué estás contando estos 2 metros? Estos 2 metros, color rojo. ¿Por qué estás contando estos 2 metros? Que supuestamente es esta base del triángulo verde. ¿Por qué le estás contando desde aquí el fondo? ¿No? Yo les digo, este triángulo verde, fíjense, es desde el punto C hasta el punto B. Y las cotas reales siempre se las toma desde el estado inicial, ¿no? Fíjense, desde el triángulo CD, su triángulo es este de aquí, ¿no? A ver. Sí, sí, es ese ahí. Y el triángulo BC en realidad tendría que ser este de aquí, ¿ya? Solamente que se superponen, ¿no? Fíjense, se están superponiendo. Pero lo correcto es lo siguiente, ¿no? Fíjense, la chapa en realidad gira así, ¿no? Sí, gira así. O sea, de aquí tendría que quedarse en esta posición, ¿no? En esta posición. O sea, así es originalmente como la chapa tendría que estar. Y así es como ustedes tienen que presentar al ingeniero, ¿no? Como girando en sentido antihorario. Ahora quiero que se fijen que la chapa aquí está girando, está desplazándose
o está desplazando este punto hacia la izquierda, ¿no? Por lo tanto, también aquí tendría que desplazarse hacia la izquierda. Y este punto A, por lo tanto, quedaría aquí abajo, ¿no? Tendría un desplazamiento vertical y un desplazamiento horizontal. Aquí el punto B igual. También tiene que desplazarse una cierta posición hacia la izquierda y una cierta posición hacia abajo, ¿no? Entonces el B' quedaría por acá. Y el punto C quedaría por acá, ¿no? Pero para no complicarnos la vida, haciendo esto, nosotros y el ingeniero Belmonte lo que hace es ignorar este desplazamiento horizontal y directamente decir, solamente existen los desplazamientos perpendiculares a la chapa, o sea, los verticales, ¿no? Perpendiculares a la chapa. Es por eso que este triángulo de color verde directamente ustedes dicen que su base es 2 metros, ¿no? O sea, la distancia entre los dos puntos, entre B y C, ¿no? Entre B y C. Entonces, para no chiparlo más, ese es un poquito un repaso del por qué la base de ese triángulo de color verde vale 2 metros, ¿no? 2 metros. Entonces, esto lo vamos a pintar. Esto vale desplazamiento vertical en B, ¿no? Listo, esa era la parte que quería resaltarle, ¿no? Cómo se identifican estos dos triángulos. Entonces, voy a hacer esa relación. Entonces, yo digo lo siguiente. A estos dos triángulos llegan a ser triángulos semejantes, ¿no? Triángulos semejantes. Es decir, ¿cuál es la propiedad de los triángulos semejantes? Es que a ambos triángulos yo le puedo sacar un ángulo o una propiedad trigonométrica tangente de alfa. Y si ambos triángulos son realmente semejantes, las tangentes de alfa, o sea, las pendientes de ambos triángulos van a ser iguales. Y estos sí son triángulos semejantes porque pertenecen a la misma chapa, es decir, giran con respecto a los mismos puntos, ¿no? O con respecto al mismo punto que es el apoyo fijo. Entonces yo digo, para el triángulo de color amarillo, perdón, color naranja, este de aquí, ¿cuál es su altura? O cuál es su cateto opuesto, ¿no? Con respecto a este ángulo alfa. Cateto opuesto sería desplazamiento horizontal del punto C, ¿no? Horizontal del punto C. Entonces coloco eso aquí. Desplazamiento horizontal del punto C. Listo. ¿Y cuál es su cateto adyacente? O base. 2 metros, ¿no? 2 metros. Fíjense, estoy sacando tangente alfa de ese triángulo. 2. Hago lo mismo para este otro triángulo, ¿no? Cateto opuesto es desplazamiento vertical del punto B, ¿no? Lo coloco aquí. Desplazamiento vertical del punto B. ¿Y cuál es su base? 2 metros, ¿no? Es la distancia entre los puntos B y C, ¿no? Entonces aquí coloco 2 metros. Listo. Ahora puedo eliminar ya este tangente de alfa, no hay problema. Y como pueden ver, este 2 y este 2 de aquí se simplifican, ¿no? O sea, mi expresión eliminando tangente de alfa quedaría así, ¿no? Quedaría así. Y de aquí yo puedo simplificar este 2 con este 2, ¿no? ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar que el desplazamiento horizontal en C va a ser igual al desplazamiento vertical del punto B, ¿no? Esa es la relación que acabo de encontrar. Desplazamiento horizontal en C va a ser igual al desplazamiento vertical del punto B, ¿no? ¿Qué es lo que hago ahora? Por último, reemplazo mi delta L aquí, ¿no? Reemplazo aquí lo delta L en esta pequeña relación. Entonces yo digo, ¿a cuánto vale el desplazamiento horizontal en C? Vale, aquí está, ¿no? Vale este valor. Lo reemplazo aquí.
¿Y cuánto vale desplazamiento vertical en B? Vale este valor. Copiar y lo reemplazo aquí. Ahí estuvo, jóvenes. Y si quiero para hacerlo más bonito, pues lo dejo ahí, ¿no? Para no chiparlo. Entonces esto lo encierro. Así bien bonito. Yo digo, esta es mi primera respuesta del examen. Esto yo le llamo, aquí lo copio de aquí, de este apartado. A esto yo le llamo mi ecuación de compatibilidad de formaciones. Esto lo muevo aquí arriba, que es mi primera respuesta del examen. Son 3 respuestas. La primera es esta de aquí. A esta yo le llamo ecuación número 1, ¿no? Esta es la parte más complicada del examen, ¿no? Hallar la ecuación de compatibilidad de formaciones. Que, repito, es una ecuación que me relaciona a las deformaciones, es decir, los delta L, ¿de quién? De las barras elásticas que están conectadas a mi chapa rígida, de las barras elásticas que están conectadas a mi chapa rígida. ¿Listo? De la barra 1 y la barra 2, una ecuación que me relaciona el delta L1 y la delta L2. Aquí está. Con eso acabo la primera parte del ejercicio, ¿no? Sencillamente me voy a la segunda parte, ¿no? Que ya es mucho más fácil, ¿no? La clave es la parte geométrica, como les digo. Plantean bien la geométrica y van a ver que lo demás se resuelve por sí solo, ¿no? Vamos a la segunda parte, que es la parte estática. Parte estática. Sí, Sí, una preguntita, disculpe. claro. Usted aquí lo está analizando la chapa rígida que se da en forma antihoraria, ¿no? Sí, antihorario. En caso de que el análisis lo haga en forma horaria, el análisis va a ser diferente, pero la ecuación tiene que llegar al mismo punto. ¿Tiene que ser la misma? La ecuación puede variar. Eso no. Hay veces que sí, a veces. No importa, ¿ya? Puede ser distintas ecuaciones. Pero ya al momento de hacer la parte final, ¿no? Ahí tiene que dar los mismos resultados, solo con signo cambiado, ¿no? Sí, exactamente. O sea, si uno lo hace antihorario, las 3 ecuaciones de compatibilidad, ecuación de equilibrio estático y física pueden ser distintas. Pero ya cuando uno llega a la parte final y saca los resultados que son las normales en las barras, los resultados tienen que ser sí o sí los mismos ya. Por un lado o por otro lado, se tiene que llegar a la misma respuesta, ¿no? Entonces es libre, ¿no? Si yo quiero esto lo hago antihorario, lo hago horario, pero la respuesta me tiene que dar la misma, ¿no? Entonces es correcto lo que usted dice. Ya, gracias. Listo, no hay problema. Entonces es buena observación, ¿no? Como dice el compañero, no importa cómo plantee yo mi parte geométrica, horario, antihorario, la respuesta al final tiene que ser la misma, ¿no? No tiene por qué variar. Entonces, es una buena observación, ¿no? Entonces, ahora vayamos a el paso B, ¿no? Que es la parte estática. ¿Qué es lo más importante en mi parte estática? Es lo que nosotros conocemos como la propuesta de formación. Propuesta de formación. Entonces, ¿qué es esa propuesta de deformación? ¿O a qué se refiere? De aquí lo copio, lo traigo aquí. Entonces, es esto que ustedes ven aquí. Yo en la propuesta de formación tengo que colocar primero los delta L de cada barra. En este caso solamente tengo barra 1 y barra 2. Escribo delta L1 y delta L2. Yo tengo que indicar qué propuse en mi parte geométrica. ¿Cuál fue mi propuesta en mi parte geométrica? Es decir, ¿qué hice en la parte geométrica? Yo elegí que mi chapa gire, ya sea en sentido antihorario o en sentido horario, ¿no? Ese giro alargó o acortó las barras. Entonces yo tengo que ver eso. Entonces, ya borro esto. Yo tengo que irme a mi parte geométrica, y analizarlo visualmente. Voy a analizarlo visualmente y decir
Ya deformé, ya saqué mis ecuaciones, ya hice todo lo que tenía que hacer. Ahora voy a ser analítico y decir, ¿qué fue lo que le pasó a mis barras elásticas al alargarlas o acortarlas para que lleguen a este estado final? ¿Y qué le sucedió? Entonces veamos, comencemos con el delta L1. Fíjense, este delta L1, ¿qué le hizo a mi barra elástica 1 para que pueda llegar a esa posición? Por eso es bueno trabajar con vectores, ¿no? Porque el vector me indica el sentido de hacia dónde se estira o acorta la barra. La barra 1, que estaba antes, primero en esta posición, se tuvo que alargar, fíjense, se alargó para llegar a ese estado final. Si estuviera en esta posición, así, dibujada así, entrante, eso representaría un acortamiento. Entonces, si el vector está entrante a la barra, el delta L representa un acortamiento. Si el vector rojo o de delta L está saliente a la barra, representa un alargamiento. ¿Ok? Entonces, eso ustedes tienen que fijarse. ¿Qué sentido tiene mi delta L? ¿El alargamiento o el acortamiento? ¿No? Entonces, fíjense, en el caso de la barra 1, el delta L se alargó, ¿no? Para llegar a ¿dónde? Al estado final. Entonces yo escribo eso en mi propuesta. ¿Qué fue lo que propuse al girar mi chapa rígida en sentido antihorario? Yo propuse que mi barra delta L1 se alargara. Entonces escribo eso, alarga. Por ende, si en la parte geométrica se alargó, por ende en la parte estática se va a traccionar. Eso es su equivalente en la parte estática. Si en la parte geométrica se alargó, en la parte estática se va a alargar. ¿Ya? Entonces, esa es la transformación que yo hago en la propuesta de formación. Veamos qué le pasó a la barra 2. Fíjense, a la barra 2, ¿qué le pasó? Lo mismo, me fijo. ¿Qué tuvo que pasarle a mi barra 2 para que llegue desde el punto donde se encontraba el punto C aquí, para que llegue al estado final? Tuvo que alargarse, ¿no? Fíjense, está saliendo de la barra elástica, tuvo que alargarse para llegar a ese estado final. Entonces, fíjense, está saliendo este vector de la barra. Por lo tanto, representa un alargamiento. Entonces, escribo eso en mi propuesta. Esta barra delta L2 se alarga. Se alarga. Por lo tanto, va a simbolizar una tracción en mi parte estática. Una tracción. Se va a cortar la reunión, chicos. Entra al mismo enlace y ya con eso vamos a terminar este ejercicio. ¿Listo? Entonces, entremos al... Sí, profe. Disculpa, ¿lo vas a pasar esto? Sí, lo voy a pasar la grabación al grupo. Perfecto. Ya, bueno, sigamos, jóvenes. Bueno, quedamos aquí en la propuesta de formación, ¿no? Entonces, como pueden ver, de esa forma yo la planteo, ¿no? Que es sumamente importante que la plantee bien, ¿no? Porque si planteo mal mi propuesta de formación, mi ecuación estática va a estar mal, ¿no? Porque esto sí me va a hacer variar los signos de mi resultado. Entonces es importante que aquí también no me vaya a equivocar, ¿no? No es lo mismo que yo plantee una fuerza con compresión que contracción, ¿no? Me va a variar mucho los esfuerzos internos. Entonces, mucho cuidado. Listo. En la parte estática tengo que volver a dibujar mi estructura. Copio, pego, la dibujo y me queda tal cual lo están viendo aquí. ¿Cuál es la diferencia? Como es parte estática, ya no me importan las deformaciones, ¿no? Es decir, las barras se van, ¿no? Pero en lugar de las barras, yo voy a colocar lo que son las fuerzas normales, ¿no? Que van a sustituir a mis barras elásticas. Por ejemplo, aquí en mi barra 2 ya no me sirve, la voy a borrar. La borro, la borro. Pero en la posición donde estaba la barra 2, o sea, en la posición donde se dibujaba, yo la reemplazo su fuerza interna normal, ¿no? Fuerza normal, al que yo le llamo N2.
Pero tengo que tener el cuidado de ver si va a ser de tracción o de compresión. Ustedes saben que una fuerza normal es de tracción cuando es saliente al nudo donde estaba dibujada la barra, ¿no? N2. O sea, la fuerza normal siempre se dibuja dentro de la barra, ¿no? Ustedes ya saben eso. Siempre dentro de la barra, no afuera. Siempre se dibuja dentro de la barra. Y tiene que ser saliente a ese nudo cuando quiero representar una fuerza normal de tracción, ¿no? Y entrante al nudo, o sea, al revés, con sentido opuesto cuando quiero representar una fuerza de compresión. Entonces borro esto, borro mi barra porque ya no me sirve y en su lugar reemplazo una fuerza normal. Una fuerza normal, ¿no? Y las pequeñas cotas que también me van a ser de mucha utilidad, ¿no? Entonces listo, ¿no? Ya tengo aquí mi parte estática lista para resolver. Entonces aquí me faltan algunos datos. Van a ver cómo los reemplazo. Que me dice lo siguiente, ¿no? Me dice que aquí A vale 1 metro, reemplazo aquí A en este 2 veces A, que sería 2 por 1, 2, ¿no? 2 metros. Igual aquí, A vale 1 metro, reemplazo 1 metro, que es parte de los datos que me dio el INGE, 1 metro. Y aquí igual, 2A reemplazo con 2 metros. 2 metros. ¿Qué más? Me falta el valor de P. P aquí me dio el ingeniero como 8.000 kilogramos fuerza, ¿no? Así que reemplazo 8.000 kilogramos fuerza. Listo, ya tengo todo mi dato. ¿Qué tengo que hacer ahora? Estática. Así de simple, ¿no? Entonces voy a plantear ecuaciones de la estática, ¿no? Ecuaciones de la estática. Entonces me copio esto y me copio esto de aquí para ganar tiempo. Entonces, mecánicamente, si quieren, cuando yo tengo una chapa rígida, ¿ya qué tengo que hacer aquí? Tengo que plantear una ecuación de equilibrio estático, pero que esta ecuación solamente me tiene que relacionar a las incógnitas de las barras elásticas. Es decir, no me sirve de nada hallar las reacciones en los apoyos. De nada, porque no los voy a utilizar. No me sirve hallar la vertical en B, la horizontal en B, no. Eso son datos que no me van a ayudar a resolver el ejercicio. Solamente calculo las normales de las barras, ¿no? Las normales de las barras N1 y N2. Por lo tanto, tengo que plantear unas ecuaciones que me relacione a las normales, solamente a las normales de mi barra, no a otras incógnitas. Una pregunta frecuente es, pero ¿cuántas ecuaciones tengo que plantear en este ejercicio? ¿Cómo sé cuál va a ser el número de ecuaciones? ¿Cuántas ecuaciones de momento voy a tener que plantear en esta chapa para saber o para detenerme, ¿no? Entonces, yo aquí, esto el ingeniero no se lo dice, pero yo se lo voy a mencionar, ¿no? Si quieren aquí se lo dibujo, ¿no? El número de ecuaciones de la estática que ustedes tienen que plantear, número de ecuaciones de la estática, va a ser igual a n-1. ¿Okay? Esa es la formulita. A n-1. Pregunta, ¿qué es n? ¿No? ¿Qué es n? N es el número de delta L's que tiene mi ecuación de compatibilidad de formaciones. Es el número de delta L que tiene mi ecuación de compatibilidad de formaciones. O sea, delta L es distinto, ¿no? No vaya a ser que acá haya 2 delta 1 y lo cuenten ustedes como 2, ¿no? Tiene que ser 1 por cada tipo de delta L. Acá hay un delta L2 y un delta L1. Por lo tanto, hay 2 tipos distintos de delta L. Entonces, N vale 2. Y reemplazo eso en la fórmula. 2 menos 1, 1, ¿no? Entonces, ¿cuál es el número? ¿Cuántas ecuaciones de la estática en mi parte estática yo tengo que plantear? 1, ¿no? 1 respetando esta formulita. Entonces, basta con que yo plantee una sola ecuación de la estática en mi parte estática para que yo pueda terminar con ese apartado, ¿no? Entonces, con esa pequeña ecuación ya me dice
solamente plantea una ecuación de la estática para terminar con ese apartado, ¿no? Mínimo una. Entonces hago eso. Saco una sumatoria de momentos. Yo les recomiendo siempre que la saquen en el apoyo fijo. Es la parte más sencilla para sacarla. Entonces yo digo sumatoria de momentos en el punto D, ¿no? Sumatoria de momentos en D. Listo, hago los cálculos, ¿no? Hago los cálculos. Entonces, si quieren para mayor facilidad, no, hagámoslo directamente. O mejor, lo descompongo, ¿no? Para que puedan visualizarlo mejor. Esta fuerza N2 se descompone en sus componentes verticales y horizontales, ¿no? Una componente horizontal y otra componente vertical. Así. Aunque esta vertical va a morir en el apoyo, ¿no? Esta componente horizontal va a ser N2 por seno de 45, ¿no? N2 por seno de 45, descomponiendo este vector. Y esta otra va a ser N2 por el coseno de 45, ¿no? Entonces ya descompusimos esta fuerza normal N2. Descomponimos, ¿no? Hemos descompuesto. Lo mismo para esta N1. Descompongo en sus componentes verticales y horizontales, ¿no? Decompongo esa fuerza en sus componentes verticales y horizontales. Entonces, en una horizontal y en una vertical. Lo mismo. N1 por coseno de 20 grados va a ser esta fuerza horizontal, ¿no? Está aquí. Y N1 por el seno de 20 grados va a ser esta fuerza vertical. Listo. Ya descompuse mis fuerzas. Y ahora puedo determinar con la sumatoria de momentos en el punto D la ecuación de la estática que estoy buscando, ¿no? Entonces yo digo, comencemos con la fuerza de 8000. 8000 con respecto al punto D, ¿cuál es su momento? Como es antihorario, negativo, ¿no? Menos 8000 por su brazo de palanca, que es 3 metros, ¿no? Esta fuerza de 8000 gira con respecto al brazo de palanca, que es 3 metros, ¿no? Con respecto a este punto D. O sea, 8000 por 3 metros, ¿no? Que es la perpendicular a esa fuerza. Está bien. Hago lo mismo para la siguiente fuerza. Ahora para este N1 seno de 30, ¿no? N1 seno de 30, copio esto. Esta fuerza gira en sentido horario, ¿no? Horario, con respecto al punto D, positivo. ¿Y cuál es su brazo de palanca? Es 2 metros, ¿no? 2 metros. Ahora para esta fuerza de N1 por coseno de 20, ¿no? También gira en sentido horario. Por ese positivo, ¿no? Entonces copio esto, fuerza, por su brazo de palanca, ¿no? Por su brazo de palanca. Que es 2 metros. A ver, no. Brazo de palanca de esto es, sí, 2 metros, ¿no? Este de aquí. 2 metros. Listo. Siguiente fuerza. La fuerza N2 seno de 45, ¿no? N2 seno de 45, que también es positiva porque gira horario. Entonces, fuerza por brazo de palanca, que es 2 metros. Y esta N2 coseno de 45 no la contamos porque muere en el punto donde sacamos momento, ¿no? Entonces ahí acaba la sumatoria de momentos. Igualamos a 0 y ahí quedó, ¿no? Así nos quedó mi ecuación de momento, ¿no? Listo. Ahora lo reacomodo para que me quede una expresión mucho más cómoda, ¿no?
Entonces, ¿cómo puedo reacomodarlo? Puedo decir, esta fuerza de 8000 por 3 va a pasar al otro lado a sumar, ¿no? Me va a quedar este lado como 24.000, ¿no? 24.000. Y esta fuerza, estas dos valores de N1, N1 por seno de 20 por 2, más N1 por coseno de 20 por 2, los puedo sumar, ¿no? Para que me quede un solo valor. Entonces voy a hacer eso. Voy a sumar N1 por seno de 20 por 2, más, o sea, este valor de aquí, N1 por seno de 20 más 2, más este otro valor, ¿no? N1 por coseno de 20 más 2. Eso, si quieren ustedes en su calculadora también lo pueden corroborar. Y me va a dar lo siguiente, ¿no? A mí me dio lo siguiente. Me dio 2.563 veces N1, ¿no? Y hacemos lo mismo para disminuyendo este seno de 45 con este 2, ¿no? O sea, multiplico en la calculadora seno de 45 por 2. A mí me da lo siguiente, ¿no? Me da 1.414 o raíz de 2, no importa, por N2, ¿no? Y listo. Ya disminuir los términos. ¿Y qué me queda? Me queda agarrar esta ecuación singa, encerrarla y ahí acabó, ¿no? ¿Qué obtengo? Esta sería mi ecuación número 2. Y esta le llamo mi primera ecuación de equilibrio estático, ¿no? Ahí ya tengo la segunda respuesta del ejercicio del ingeniero. Primera ecuación de equilibrio estático. Son 3 ecuaciones, ¿no? Ecuación geométrica, ecuación estática y ecuación física. Hasta aquí ya tengo como 66 puntos de ese examen, ¿no? De la primera pregunta. Entonces vamos bien. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿O todo claro, chicos? Auxiliar, una pregunta nomás. Claro. Aquí en este caso ya los apoyos que habían en los cables ya no se lo toman en cuenta aquí, ya no. Esa era mi duda de la anterior, en la prueba. No es la segunda chance, no es que dio. Ah, sí. ¿Esta de acá? Sí. Ah, no, no se toma en cuenta. No se toman. Solamente están sosteniendo a las barras elásticas. Eso también puede ser empotrado, digamos, pero en el ejercicio no afecta absolutamente nada. ¿Ya? Solamente se toma en cuenta a los apoyos, a las barras que están conectadas a la chapa rígida. ¿Ya? Esto nada que ver. Listo, muchas gracias. Listo, no hay de qué. Entonces también es buena pregunta, ¿no? Está bien que pregunte. Así para que despeguen todas sus dudas, ¿no? Entonces, estos apoyos aquí, nada que ver con el ejercicio, ya solo son, se podría decir representativos, ¿no? Para mostrar de que las chapas, de que las barras elásticas no están sueltas, ¿no? A veces el ingeniero aquí pone apoyo fijo, a veces pone empotrado, pero no afectan nada. Los únicos apoyos fijos que nos importan son los que están prendidos o empotrados a la chapa rígida, ¿ya? Lo demás no sirven, si más vulgarmente hablándolo, ¿no? Entonces, listo. Ya tenemos la primera ecuación de equilibrio estático. Ahora nos vamos a la parte más facilita, que es la parte física. Aquí ya no hay como pelarle, ¿no? Es solamente copiar datos. Parte física. Física. ¿Ya? Y con esto vamos a acabar. Entonces, ¿cómo se plantea? Vamos a ver cómo se plantea la parte física. Entonces, la parte física, en exámenes, como ya son los exámenes presenciales, el ingeniero te pide lo siguiente, aunque parezca innecesario, es algo que él te pide como requisito. Él te dice, me vas a dibujar la barra elástica, me vas a representar en la parte física
si esta se va a alargar o se va a comprimir. Sé que no tiene mucho sentido, pero él lo pide, ¿no? Como requisito para realizar esta parte. Entonces, ¿qué van a hacer aquí ustedes? Van a agarrar la barra, en este caso sería aquí la barra 1, ¿no? Fíjense, la barra 1, y la van a volver a dibujar con su ángulo de inclinación. ¿Qué tiene que tener? Su ángulo de inclinación, la enumeración de la barra, que es barra 1, todos sus datos, ¿no? Y tiene que indicar aquí con un vector que si esta barra se está alargando o se está cortando. En este caso, nuestra propuesta que fue que la delta L1 se alargaba. Entonces tengo que representarlo con un vectorcito, o si quiero también en escrito, no pasa nada, de que esta barra se está alargando. Entonces hago eso de esta manera, ¿no? Se alarga. Y obviamente también tengo que representarlo con su cota, ¿no? Mucho mejor. O sea, la base de esta barra, fíjense, es 2 metros, ¿no? 2 metros con un ángulo de inclinación de 20 grados. Entonces, nada me cuesta dibujar su cota, ¿no? Horizontal, 2 metros y 20 grados. Listo. Ahora ya puedo hacer la ecuación física de esta barra 1. Entonces, hago ese planteamiento. Yo digo, ecuación física. ¿Cuál es la ecuación física de la barra 1? Copiemos todo esto aquí para mayor facilidad. Es esta que ustedes ven aquí, ¿no? Delta L1 por N1 por L1 por E por A. ¿Qué es eso? Sencillo. N1 es nuestra incógnita. Nunca se coloca nada, ¿no? Porque es el valor que yo quiero encontrar. Si quiero lo coloco en color rojo, ¿no? ¿Qué es L1? L1 es la longitud de la barra elástica. La longitud de la barra elástica. Entonces, si quieren aquí lo hago paso a paso. Para hallar la longitud de la barra elástica, van a saber que la barra elástica siempre va a ser la hipotenusa, ¿ya? Es la longitud hipotenusa que yo quiero encontrar, L1. El ingeniero siempre te va a dar las cotas de uno de sus catetos, ¿no? De uno de sus catetos. En este caso te dio de la base de este triángulo rectángulo, ¿no? De este triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo hallo? Obviamente aquí te da aquí la cota de 2 metros, ¿no? Y el ángulo de inclinación de 20 grados. ¿Cómo hallo la longitud de L1? Sencillo, con trigonometría, ¿no? Tal como lo hemos visto ahora. Yo digo coseno de 20 grados. Aquí va a ser igual a el cateto adyacente, fíjense que es 2 metros. Pero ojo, siempre trabajen, como les digo desde un principio de clase, con todos los datos en centímetros. Ya, en la parte física más que todo, tiene que ir en centímetros. Entonces, en lugar de colocar 2 metros, colocan 200 centímetros. Y la hipotenusa, que es la longitud que estamos buscando, L1. Despejo L1 para poder reemplazarla y me da que L1 es 200 sobre coseno de 20 grados. Ahí tengo mi respuesta de por qué L1 vale eso, ¿no? Entonces reemplazo eso. ¿Dónde? Aquí. Entonces yo digo L1 vale 200 entre coseno de 20 grados. Coseno de 20 grados. Listo. Reemplazo E. ¿Cuánto vale E? E es dato, ¿no? Entonces aquí E vale 2 por 10 a la 6. 2 por 10 a la 6. Listo. ¿Y cuánto vale A1? Es el área de la sección transversal de la barra. También es dato, ¿no? Aquí está, te da 6 centímetros cuadrados. Entonces aquí igual reemplazo 6 centímetros, ¿no? Cuadrado. Listo. Así de sencillo. Si quiere, igual lo disminuyo esto o no lo disminuyo, no pasa nada. Si quieren esto, hagámoslo más pequeño, ¿no? O sea, más comible, como se dice. O también si quieren lo dejan así, ¿no? Cuando digo disminuyámoslo, le estoy diciendo que lo metamos esto a la calculadora, ¿no? Para ver más o menos cuál es el valor que nos da. A mí me dio 1,7736
por 10 a la menos 5, ¿no? Por 10, ups, por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5. Y aquí te da veces n1. Listo. Y esto lo encierro. De esta forma. Entonces, ¿qué es esto? Esta es mi primera ecuación física, a que yo llamo ecuación número 3. ¿No? Ya voy avanzando. Hago exactamente lo mismo para la ecuación, para la barra elástica número 2, ¿no? Entonces, hagamos eso. Entonces yo digo, mi barra elástica número 2 es esta que ustedes ven aquí, ¿no? Y su cota es la siguiente, ¿no? Copio y pego aquí, en mi hoja. Tal cual. ¿Y listo? ¿No? Esto vale 2 metros. Y su ángulo de inclinación, que casi me olvido, es de 45 grados, ¿no? 45 grados. Con respecto a la vertical, ¿no? Con respecto a la vertical. Así. Ahora yo tengo que representar con un vector, ¿no? ¿Qué tengo que representar? Si mi barra se alarga o se acorta. Aquí en la propuesta de formación ya hemos dicho que la barra delta L2 se alarga, ¿no? Entonces yo represento eso con un vector. Que esta barrita tiene que alargarse. Delta L2. Así de bello, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos dibujado mi barra elástica número 2. Y por último, hago estos mismos pasos, ¿no? Que acabamos de hacer con la barra elástica 1. Copio todo esto y lo coloco aquí. Ya hago lo mismo, ¿no? Yo digo, para la barra elástica 2, el delta L2 va a ser igual al N2 por el L2, que es la longitud de la barra, por E por A2, ¿no? Entonces hago los reemplazos. Yo digo, aquí va N2, aquí va la longitud de la barra. Veámoslo rápidamente cuánto vale. Vale, dibujándolo, lo siguiente, ¿no? Esta longitud aquí es la barra 2, ¿no? O lo que nosotros llamamos L2. El ingeniero nos da esta cota, ¿no? Que es de 2 metros. Y esta longitud que es desconocida, pero no nos afecta en nada, es el otro cateto. Aquí formándose un triángulo rectángulo. Y este siendo el ángulo de 45 grados. Entonces yo digo, aquí, coseno de 45 grados va a ser igual a cateto adyacente, que es 2 metros, sobre la hipotenusa. Me olvidaba, esto siempre tiene que estar en centímetros, ¿no? En centímetros. Sobre la hipotenusa, que es L2. Entonces despejo la hipotenusa, que es L2, igual a 200 sobre coseno de 45. Y listo, eso es lo que yo reemplazo aquí en la longitud de la barra 2, ¿no? 200 sobre coseno de 45. Y por último, módulo de elasticidad E, que es el mismo para todas las barras, y A, que es el área 2, y aquí me dio 4 centímetros al cuadrado. Entonces aquí coloco
4 centímetros al cuadrado. Y listo. Ahora todo esto lo reemplazo aquí en la fórmula, ¿no? Y vamos a ver cuánto nos da. Si quieren, podemos verificar. Y nos va a dar lo siguiente, ¿no? ¿Verdad? 3,5355 por 10 a la menos 5, ¿no? Si les algo distinto, igual me pueden decir, no pasa nada. Y esta ya sería mi segunda ecuación física, ¿no? O mi ecuación número 4. Entonces, este es delta L2. Delta L2. Entonces, es de esa forma como yo planteo y termino el ejercicio, ¿no? ¿Cuál era la orden? Era la siguiente, ¿no? Decía, plantear las ecuaciones que resuelven la hiperelasticidad del sistema estructural mostrada en la figura. ¿Cuáles son las ecuaciones? Las tres primeras, ¿no? De la parte geométrica, ecuación de compatibilidad de formaciones. Aquí lo tengo, ecuación 1. En la parte estática, la primera ecuación de equilibrio estático, ecuación 2. Y en la parte física, la primera ecuación física y la segunda ecuación física con su correspondiente dibujito, ¿no? Para cada barra. Y con eso acabo el ejercicio, ¿no? Que es la primera pregunta de examen con el ingeniero Del Monte, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí tiene alguna duda o pregunta al ejercicio o alguna parte que no les haya quedado muy claro o qué les pareció. Todo bien, auxiliar. Sí, estuvo muy bien, auxiliar. Oh, qué bien, qué bien. Me alegra escuchar eso. Entonces, este ejercicio se lo voy a pasar ya para que ustedes puedan repasarlo un poco. Y de todos modos, la grabación, ni bien acabemos, también se las voy a subir para que ustedes puedan ver con calma otra vez mañana o ahora en la noche eh, las partes que no hayan entendido, ¿no? Así que el examen con el ingeniero Belmonte, los exámenes finales, como, a ver, se lo voy a mostrar. A ver, déjenme un momentito. Eso es lo que yo trataba de recalcarle, ¿no? En el grupo de ayudantía. ¿Dónde están? Ya se lo voy a mostrar. Compartir. Les comparto mi WhatsApp. Toda la pantalla. Quiero que se fijen. Estos son los exámenes de los últimos 2 semestres, ¿no? Y también aquí le pasé fotos de aquellos exámenes cuando era presencial. Y quiero que se fijen un patrón, que es el que traté de escribírselos por chat, pero no sé si me di a entender muy bien, ¿no? Era, por ejemplo, a ver, estos exámenes que son del semestre 1 2021. La primera pregunta era esta, ¿no? Del 1 2021. Le hago un ejercicio de barras elásticas, ¿no? Interconectadas entre sí. La forma puede variar, ¿no? No importa. No le da temperatura, no le da remontaje, no le da nada. Solamente le da un sistema de barras, ¿no? Y ustedes tienen que hallar, dependiendo, varía la orden que les da, ¿no? Siempre es, o te pide tensiones o te pide plantear las ecuaciones de compatibilidad, ¿no? En el caso de exámenes presenciales. En virtuales sí que se los ponía así un poco más complicado, pero en presencial siempre los exámenes son muy cortos, ¿no? Así que no se preocupen. Pero fíjense, la primera pregunta de los exámenes finales con Belmonte siempre es ejercicio de barras elásticas, tanto para el semestre 1 2021 que está aquí, 1 2021, como para el semestre 2 2021, que esta era su primera pregunta. Fíjense, igual, ¿no? Un ejercicio de barras elásticas, ¿no? Barras elásticas, 2 2021. Igual era la primera pregunta del final. No te pide error de montaje, temperatura, nada, ¿no? Es un ejercicio de barras elásticas para todo.
¿Y cuál es la segunda pregunta del examen final? También se repite el patrón del semestre 1-2021. Era lo que yo le decía harto en ayudantía, ¿no? Que era una viga, nada que ver con círculo de Moore, no entra círculo de Moore. Pero te da una viga y te pide hallar el valor de Q, ¿no? Aquí igual te pide, sea la viga mostrada en la figura, determinar la carga máxima Q, ¿no? Q máxima, y te da carga con valores de Q, ¿no? ¿Y qué es lo que ustedes tienen que determinar? O sea, van a hallar valores distintos de Q, ¿no? Uno para la parte normal y otro para la parte cortante. O sea, van a tener varios valores de Q. ¿Y cómo sabemos cuál es el valor de Q correcto? Como le decía, se lo mencionaba harto. Ustedes, de todos los valores de Q que saquen, siempre eligen el menor. ¿Ok? Siempre el menor. O sea, siempre van a ver que en el final de mañana, muy seguro le va a entrar un ejercicio similar a este, ¿ya? Siempre la pregunta triangulares y determinar la carga Q. Esto es del semestre 1-2021. Fijémonos si quieren del semestre 2-2021. Que es este de aquí. Y ahora fíjense, es un ejercicio similar, o sea, también tiene cargas triangulares y te pide lo mismo, ¿no? En este caso, al primer grupo le pedía determinar el diagrama de tensiones normales y cortantes con la máxima solicitaciones, ¿no? O sea, solamente te pedía diagramar las tensiones normales y cortantes. Para el segundo grupo, aquí está. Ah, no, me faltaron aquí los PDF. A ver. Era entonces este otro grupo, porque había un grupo que te pedía para los primeros 50 determinar las tensiones normales y cortantes, para el segundo grupo determinar el valor de carga Q y para el tercer grupo determinar el valor de la sección, ¿ya? Son los tres tipos de casos que le puede tocar. Pero fíjense, casi siempre pregunta determinar el valor de Q y en este caso diagramar las tensiones normales y cortantes con las máximas solicitaciones, ¿no? Y miren, Auxiliar, sí, una preguntita, auxiliar. claro. Antes, ahí donde están los triángulos, supongamos, no recuerdo cómo se hace, pero si tuviéramos ahí una carga, Abringa, ¿puedo anotar aquí en la pizarra? Ah, claro, pues Solo puedo hacer, es que vi uno de los ejercicios que él puso que había una carga ahí. Supongamos, ahí afectaría en corte o en algo, ahí es que vi que había como una pared, así. sí, ¿En sí, qué afectaría? es este de aquí. A ver, venga, le muestro. ¿Dónde está? Que se lo vi ese ejercicio. Está por aquí. Venga, ya abre. Este de aquí, ¿no? El 2. Sí, 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 ese. Este de aquí. Ya, lo único que hacen es sacar la, entre comillas, transformada esta sección. O sea, colocan igual y vuelven a dibujar la viga, ¿no? Aquí, pero en lugar de colocar este voladizo, esto lo simplifican, ¿no? Es decir, esta carga normal de 4, digamos, está aplicada en este punto 3, colocan la fuerza normal, o en este caso la fuerza en esa dirección, ¿no? De 4 toneladas, y al desaparecer este voladizo, aparece una carga de momento, ¿no? O sea, 4 por 3, ¿no? Que es el brazo de palanca, que aquí nos da como cota. Entonces el momento sería la fuerza, que es 4 por 3 metros, que es el brazo de palanca. 4 por 3, ¿no? Entonces aquí coloco yo un momento que está girando en sentido horario, ¿no? Aquí. De 4 por 3, 12 toneladas por metro. Entonces esa sería Como momento y uno queda tranquilo. sí, tiene que colocar un momento y una carga horizontal, ¿no? Está aquí. Pero esta carga horizontal, si se dan cuenta con el ingeniero Belmonte, ustedes no ven cargas horizontales, ¿no?
solamente ven cargas puras verticales o perpendiculares a la chapa y momento, ¿no? ¿Por qué no ven eso? Porque esto de cargas normales a la chapa rígida es teoría de residuos, ¿ya? Entre el tema de flexotracción y flexocompresión, incluso yo le pregunté esto al ingeniero. Y él me dijo, yo no les voy a preguntar esto en su examen de los que vienen. Y en caso si les preguntara esto, ustedes esta carga de 4T lo escriben, no pasa nada, pero no va a afectar absolutamente en nada al ejercicio, ¿ya? Lo hacen todo con teoría de Resi 1, ¿ya? Porque fíjense, esta carga de 4T muere aquí, ¿no? En el apoyo fijo, ¿no? Como una reacción. Entonces no afecta en nada, solamente tienen que saber que genera un momento de 12 toneladas por metro. Es como volver a escribir la viga, ¿no? Colocar la misma carga de 4, pero con la carga de momento, ¿no? Entonces, esa es lo que se tiene que hacer en estos casos, ¿ya? Es colocar esa carga de momento. Y por último, antes que se acabe el tiempo, les quería mostrar aquí estos últimos modelitos, ¿no? Estos de aquí, que le mandé de foto. Este es el que hicimos ahora, que dice plantear las ecuaciones que resuelven la periodicidad del sistema. Ahí está inciso A, B y C, lo hicimos. Fíjense, es el modelo que hicimos ahora. Y el segundo inciso dice, sea la viga mostrada en la figura, dimensionar la sección con las máximas solicitaciones, ¿no? Que es hallar el valor de A, que está aquí abajo, ¿no? Aquí está, fíjense. Igual, un examen final de presencial, un ejercicio con barras elásticas, y el segundo es determinar o dimensionar la sección con las máximas solicitaciones, y te da en la sección valores de A, ¿no? Entonces, fíjense, tranquilamente podemos resolver cualquier tipo de ejercicio, ¿no? Entonces, con eso ya estarían listos para su examen, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta más o duda antes de que acabemos.